Señor, te damos gracias por el milagro de este día. Nadie elige vivir 100 años ni 200. Y cada día es un milagro. Hay un poeta que dice, se llama Whitman, dice que este es un poema breve, pero dice que da gracias y no hay un tiempo más grande ni más admirable que este segundo que me viene precedido por innumerables siglos y milenios. Y a veces nosotros no nos asombramos que el tiempo que nos viene es un regalo, porque nuestra vida se puede terminar en este momento, en este instante. Así que nos vamos a ver ese tiempo que viene como un regalo, como una gracia. Y tú nos haces saber eso, Señor, que es un milagro, pero haz que nosotros lo podamos comprender. Hoy la iglesia nos propone meditar la parábola del hijo pródigo. Y me quiero detener en los panes que hicieron reflexionar al hijo pródigo. Después de que el hijo pródigo se gastó toda la plata, dice, y ustedes ya han leído la parábola, en el capítulo 15, versículo 11, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes y se fue a un país lejano y despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Primera cosa, porque he compartido con ustedes muchas veces a través de este espacio que la libertad está relacionada con el bien. Y en la medida en que nosotros hacemos el bien y somos buenos, somos muy libres. Porque el pecado siempre trae esclavitud y nos condena y nos trae miedo y nos trae temor. Dice que cuando había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Segunda cosa. Esta necesidad muy terrible que vivía tuvo que hacer que este muchacho se ofreciera para cuidar cerdos. Estamos hablando de la cultura, del espacio donde vive Jesús, y el cerdo es considerado como un animal impuro. Es decir, ya nos está dando una clave de lectura. O sea, es decir, este hombre bajó, es decir, en su vida hasta las cosas más impuras. Pero de las cosas más impuras, descendió más a las más impuras. Y es que en el versículo 16 dice, quería llenar su estómago, dice, habría comido hasta el alimento que le daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Es decir, él quería comerse la comida de los cerdos, pero no se lo permitieron porque era de los cerdos. Y en este momento, este muchacho, cuando toca lo más bajo de su existencia, es decir, como decimos nosotros, cuando tocó fondo, dice, reflexionó. Y me gusta la traducción que dice, entró en sí. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Los panes que estaban en la mesa de la casa de su padre le hicieron pensar en lo bueno de su padre. Y esta parte del Evangelio de Lucas, que es una parte que abarca desde el capítulo 9:50 hasta el capítulo 20, se llama el camino. Capítulo 19, versículo 28, ahí termina, que se llama el camino. Miren cuántos capítulos, divide en 3 partes. Esta es la segunda parte, que comienza precisamente en el capítulo 13, versículo 22, se llama el banquete del amor. Aquí que vamos a encontrar referencia al banquete. Por ejemplo, en el versículo 22, Lucas 13, 22, dice al final, o 26, hemos comido y bebido contigo, y tú nos has enseñado en nuestras plazas. ¿Ves? Hacen referencia a los momentos
que vivieron un banquete. En el versículo 28 Jesús dice, entonces llorarán y se rechinarán los dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en un banquete en el reino de Dios. Seguimos. El Evangelio nos sigue hablando de que en el capítulo 14, un sábado entró Jesús a comer a comer pan en casa de uno de los jefes de los fariseos, dice el texto original, capítulo 14. Vamos a seguir el rastro. En el capítulo 14, versículo 7, dice, al observar cómo los invitados elegían los mejores puestos, están hablando de un banquete, y en el capítulo 14, versículo 13 dice, más bien cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Dichoso tú si no pueden pagarte. Y miren el texto que viene, Lucas 14, versículo 15. Uno de los convidados que oyó esto le dijo, dichoso el que pueda comer pan en el banquete del reino de Dios. Le vamos siguiendo la pista hasta que llegamos nosotros al capítulo 15, que es la parábola del hijo pródigo. Miren, dichosos los que puedan comer pan en el banquete del reino de Dios. ¿Cuál es ese pan? Ese pan es la Santa Eucaristía. Es la Santa Eucaristía que Dios nos regala, que nosotros todos los días tenemos como un banquete, donde escuchamos su palabra, donde nos exponen su palabra, donde nos explican su palabra, donde nos alimentan con su palabra y después nos dan el cuerpo de Cristo. Ese es el banquete del reino. Y eso que está en la parábola del hijo pródigo, esos panes que él recordó, son una referencia de la Santísima Eucaristía. Porque la Santísima Eucaristía, cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, nos da vida. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida, y yo vivo por él, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Es el banquete donde nosotros nos encontramos para llenar nuestro corazón de la vida eterna, para llenar nuestro corazón de plenitud, porque el hombre cada día está experimentando hambre como el hijo pródigo. Nosotros experimentamos esa hambre, pero no es la hambre física, porque el hambre física se sacia con alimentos físicos. Cuando nosotros estamos hablando de esta hambre, estamos hablando de un hambre existencial. Las ansiedades que tenemos en el corazón, los vacíos existenciales que producen mucha tristeza y que traen depresión. Ese experimentar interiormente que nada nos satisface, necesita un alimento y es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que viene a darnos vida y que viene a sanarnos. Por eso, hoy, a través de esta parábola, quiero que reflexionemos en el valor inestimable del banquete del reino en la Santísima Eucaristía que Dios nos ha dejado a todos nosotros. Amén.